Imaginen a un rey cristiano cabalgando directamente hacia las puertas de Granada en pleno corazón de Al-Ándalus 1125 después de Cristo. No viene como diplomático, no viene a negociar, viene con un ejército para liberar a cristianos esclavizados y demostrarle al califato almorávide que ni siquiera su capital del sur está a salvo. Los musulmanes lo llamaban el perro Alfonso, el maldito, el azote de los creyentes. Los cristianos simplemente lo conocían como Alfonso el Batallador. Y ese apodo no era exageración poética. Este hombre pasó prácticamente cada año de su reinado en campaña militar. 29 batallas documentadas, casi todas victorias. Conquistó Zaragoza cuando todos decían que era imposible. Expandió el reino de Aragón hasta convertirlo en potencia regional. Lideró la incursión cristiana más profunda en territorio musulmán de toda la Reconquista. Y cuando murió, dejó su reino entero a las órdenes militares en un testamento tan escandaloso que causó crisis sucesoria y casi guerra civil. Esta es la historia de un guerrero fanático, un estratega brillante, un rey obsesionado y el hombre que cambió para siempre el equilibrio de poder en la península ibérica. Bienvenidos a España Verso, y prepárense porque Alfonso el Batallador fue real y fue absolutamente implacable. Para entender a Alfonso, primero tienen que entender el mundo en el que nació. A finales del siglo XI, la península ibérica era un tablero de ajedrez político y militar increíblemente complejo. En el norte, varios reinos cristianos peleaban entre sí tanto como contra los musulmanes. Castilla, León, Navarra, Aragón, el condado de Barcelona. En el sur, Al-Ándalus había fragmentado en docenas de reinos de taifas después del colapso del califato de Córdoba. Eran ricos, culturalmente sofisticados, pero militarmente débiles, constantemente pagando parias, tributos en oro, a los reyes cristianos del norte para que no los atacaran. Pero entonces todo cambió en 1086. Los almorávides, una dinastía bereber fundamentalista del norte de África, cruzaron el estrecho invitados por los reyes de taifas aterrorizados por Alfonso VI de Castilla, quien acababa de conquistar Toledo. Los almorávides no solo derrotaron a los cristianos en Sagrajas, los aplastaron en una de las batallas más sangrientas del siglo. Después, en lugar de irse, decidieron quedarse y tomar control de Al-Ándalus ellos mismos. Para finales del siglo XI, los almorávides habían absorbido casi todas las taifas y creado un imperio que controlaba el sur de España y todo el Magreb norteafricano. Eran guerreros del desierto, fanáticamente religiosos, disciplinados, con recursos masivos. La Reconquista, que había avanzado constantemente durante décadas, se detuvo en seco. En este contexto nace Alfonso, probablemente alrededor de 1073, hijo del rey Sancho Ramírez de Aragón. Su hermano mayor Pedro heredaría el trono, así que Alfonso fue criado como segundón, destinado posiblemente a la iglesia o a algún señorío menor, pero el destino tenía otros planes. En 1094 su padre Sancho murió sitiando la ciudad musulmana de Huesca golpeado por una flecha. Su hermano Pedro heredó y continuó las guerras, pero en 1104 Pedro también murió en batalla luchando contra los almorávides. Y de repente Alfonso, el segundón, el hermano menor, se convirtió en rey de Aragón y Navarra con 31 años. Y desde el primer día dejó claro que no había venido a administrar un reino. Había venido a hacer la guerra. Alfonso heredó un reino en situación precaria. Aragón era relativamente pequeño, pobre comparado con Castilla, rodeado de enemigos. Al sur, los almorávides. Al este, el condado de Barcelona con ambiciones propias. Al oeste, Castilla, que siempre veía a Aragón como reino subordinado. Pero Alfonso tenía algo que sus vecinos subestimaron: una voluntad de hierro y talento militar genuino. Sus primeras campañas fueron racias, ataques relámpago en territorio musulmán para saquear, capturar botín y demostrar que el nuevo rey de Aragón no era alguien con quien jugar. Atacaba fortalezas fronterizas, quemaba campos, capturaba ganado, pero no era simple bandidaje. Alfonso estaba probando defensas enemigas, entrenando a sus tropas, construyendo reputación. Los cronistas musulmanes comenzaron a mencionar con preocupación creciente a este nuevo rey cristiano que parecía no temer a nada. En 1105, apenas un año después de tomar el trono, Alfonso sitiaba Zaragoza.
Zaragoza era la joya de la corona del Valle del Ebro, ciudad rica, bien fortificada, bajo control almorávide. Tomarla parecía imposible. El sitio fracasó porque Alfonso no tenía recursos suficientes, pero el mensaje estaba claro. Este rey tenía ambiciones enormes. Se retiró pero prometió volver. Entonces, Alfonso hizo algo inteligente. Se casó con Urraca, reina de Castilla y León. En 1109, el rey Alfonso VI de Castilla murió sin herederos varones, solo su hija Urraca. El matrimonio unió temporalmente los dos reinos más poderosos del norte cristiano. Sobre el papel, Alfonso el Batallador ahora controlaba más territorio que cualquier rey cristiano en la península. Debería haber sido el comienzo de una dinastía poderosa. En realidad, fue un desastre absoluto. Urraca y Alfonso se odiaban. Ella era viuda con hijos de matrimonio anterior, acostumbrada a gobernar sola, rodeada de nobleza castellana que veía a Alfonso como advenedizo aragonés. Alfonso era guerrero obsesionado con campaña militar, sin paciencia para política cortesana. Peleaban constantemente. Urraca lo acusaba de querer robar Castilla para Aragón. Alfonso la acusaba de infidelidad y de estar controlada por nobles traidores. La nobleza castellana se dividió en facciones. Hubo escaramuzas, asedios, traiciones. El Papa finalmente anuló el matrimonio en 1114, alegando que eran parientes dentro de grados prohibidos, aunque todos sabían que era excusa diplomática para terminar con el caos. Alfonso perdió Castilla, pero ganó algo más valioso: absoluta libertad para hacer lo único que realmente quería hacer, conquistar territorio musulmán. Y tenía un objetivo obsesivo en mente: Zaragoza. Zaragoza en el siglo XII era una de las ciudades más importantes de la península. Situada en el Valle del Ebro, era centro comercial masivo, cruce de rutas, ciudad de palacios, jardines, mezquitas magníficas. Estaba gobernada por Ahmad al-Mustain II, último rey taifa de Zaragoza, que pagaba tributo a los almorávides pero mantenía autonomía. Las murallas eran formidables, la guarnición numerosa, y los almorávides habían prometido defenderla. Alfonso comenzó su campaña seria contra Zaragoza en 1116. No intentó asalto directo porque sabía que fracasaría. En lugar de eso, ejecutó estrategia de estrangulamiento sistemático. Primero conquistó todas las fortalezas alrededor de Zaragoza: Tauste, Calatayud, Daroca, una por una, ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza. Cortó rutas de suministro, aisló la ciudad, destruyó cualquier ejército de socorro que intentaba llegar. Durante 2 años, apretó el nudo hasta que Zaragoza estaba completamente rodeada, sin esperanza de rescate. Los almorávides enviaron ejércitos desde el sur. Alfonso los derrotó. El gobernador de Zaragoza pidió ayuda a otros reyes musulmanes. Alfonso interceptó y destruyó las fuerzas de socorro. La población de Zaragoza comenzó a morir de hambre. Los cronistas hablan de gente comiendo perros, gatos, ratas. El gobernador finalmente se dio cuenta de que o negociaba o su pueblo moriría. El 18 de diciembre de 1118, Zaragoza se rindió. Los términos fueron relativamente generosos según estándares medievales. La población musulmana podía quedarse y mantener sus propiedades si juraba lealtad, o podía irse con sus posesiones portables. Muchos se fueron. Alfonso entró en la ciudad en triunfo, convirtió la gran mezquita en catedral y estableció Zaragoza como nueva capital de su reino expandido. La conquista de Zaragoza fue momento definitorio de la Reconquista. Era la primera ciudad importante del Valle del Ebro en caer en manos cristianas permanentemente. Duplicó el tamaño del reino de Aragón. Dio a Alfonso base económica masiva para financiar más guerras. Y psicológicamente fue golpe devastador para Al-Ándalus. Si Zaragoza, ciudad legendaria, fortificación que había resistido tantos asedios, podía caer, entonces ningún lugar era seguro. Los cronistas musulmanes estaban aterrorizados. Uno escribió que Alfonso era león hambriento entre ovejas, otro que era azote enviado por Alá para castigar a los creyentes por sus pecados. Su apodo, el Batallador, se cementó, y Alfonso apenas estaba comenzando. Después de Zaragoza, Alfonso tenía recursos para crear genuina máquina militar. Reformó su ejército basándose en lecciones aprendidas. La columna vertebral era caballería pesada cristiana. Caballeros con armadura que cargaban con lanzas en formaciones disciplinadas.
Pero Alfonso también reclutó caballería ligera, arqueros, infantería. Crucialmente, entendió que la guerra medieval no se ganaba solo en campo abierto, sino capturando y manteniendo fortalezas. Así que Alfonso se volvió maestro de guerra de asedio. Construyó o capturó red de castillos a lo largo de la frontera con Al-Ándalus. Estableció órdenes militares, hermandades de caballeros monjes dedicados a guerra permanente contra el Islam. Reclutó colonos cristianos para repoblar tierras conquistadas, ofreciendo tierras libres y privilegios legales a quien viniera a vivir en la frontera peligrosa. Creó sistema feudal militarizado donde cada señor debía proveer soldados según tamaño de sus tierras. El resultado fue ejército que podía campañar casi continuamente. La mayoría de reyes medievales solo podían mantener ejércitos en campo durante campaña de verano porque después los nobles querían volver a sus tierras. Alfonso encontró forma de mantener presión constante. Mientras parte del ejército sitiaba una fortaleza, otro contingente hacía razias, un tercero defendía territorio conquistado. Era guerra total de desgaste. Y Alfonso personalmente lideraba desde el frente. No era rey que dirigía desde atrás. Estaba en primera línea en asedios, cabalgaba en vanguardia en razias, peleaba con espada cuando era necesario. Los cronistas mencionan múltiples veces que fue herido en batalla, pero siempre regresaba. Esta no era guerra de caballería galante con reglas corteses. Era guerra brutal, pragmática, diseñada para quebrar la voluntad enemiga. Entre 1118 y 1130, Alfonso lanzó campaña tras campaña. Conquistó Tudela, Tarazona, Calatayud, toda la línea del Ebro. Empujó hacia el este tomando fortalezas que controlaban pasos de montaña entre Aragón y Cataluña. Atacó hacia el sur, adentrándose en lo que hoy es la provincia de Teruel. Cada victoria expandía Aragón. Cada derrota musulmana debilitaba a los almorávides. Y entonces, en 1125, Alfonso hizo algo absolutamente audaz que nadie esperaba. Invadió el corazón de Al-Ándalus. En 1125, Alfonso tenía 62 años, edad avanzada para estándares medievales, pero aparentemente su sed de guerra no había disminuido. Los almorávides estaban enfrentando problemas en el norte de África, distraídos por rebeliones. Alfonso vio oportunidad y decidió ejecutar la operación militar más ambiciosa de su vida. Una racia masiva que penetraría cientos de kilómetros en territorio enemigo hasta Granada y la costa mediterránea. No era intento de conquista permanente, eso habría sido imposible logísticamente. Era expedición de castigo y liberación diseñada para lograr varios objetivos: saquear territorio enemigo rico, demostrar debilidad almorávide, inspirar miedo y, crucialmente, liberar a cristianos mozárabes que vivían bajo dominio musulmán. Alfonso reunió ejército estimado entre 4.000 y 10.000 hombres, enorme para estándares de la época. En septiembre de 1125, cruzó la frontera y comenzó a marchar hacia el sur. Los almorávides inicialmente pensaron que era otra racia de frontera. Para cuando se dieron cuenta de la verdadera escala, Alfonso ya estaba profundamente en su territorio. El ejército aragonés se movía rápido, evitando ciudades grandes fortificadas, atacando pueblos y campos, saqueando lo que podían cargar, quemando lo que no. Alfonso envió mensajeros a comunidades mozárabes diciendo que venía a liberarlos. Miles de cristianos que habían vivido bajo dominio musulmán durante generaciones comenzaron a unirse a la columna. La expedición se convirtió en éxodo masivo. Alfonso llegó hasta Vélez Málaga en la costa mediterránea. Bañó su caballo en el mar como gesto simbólico de que había alcanzado el límite sur de la península. Después giró hacia Granada. Las crónicas musulmanas describen pánico en Granada cuando se corrió la voz de que el batallador estaba a las puertas. Alfonso no intentó tomar la ciudad porque no tenía equipo de asedio y porque su ejército ahora incluía miles de refugiados civiles que ralentizaban el movimiento. Pero realizó demostración de fuerza, atacó los suburbios, quemó jardines y campos alrededor de la ciudad. Y después comenzó la retirada. Esto era lo más peligroso. Los almorávides finalmente habían movilizado ejércitos masivos para interceptarlo. Alfonso tuvo que pelear retirada combativa de cientos de kilómetros a través de territorio enemigo hostil, cargado con botín y acompañado por miles de refugiados. Los almorávides lo atacaban constantemente, tratando de destruir su ejército antes de que pudiera regresar a territorio seguro.
En Lucena, los almorávides finalmente acorralaron a Alfonso. Las fuentes difieren en detalles, pero está claro que hubo batalla masiva donde Alfonso estuvo en genuino peligro de aniquilación. Pero logró romper el cerco y continuar hacia el norte, aunque con pérdidas significativas. Finalmente, a finales de 1126, Alfonso y los supervivientes cruzaron de vuelta a territorio aragonés. La expedición fue victoria estratégica a pesar de las pérdidas. Alfonso había penetrado el corazón de Al-Ándalus y salido vivo. Había traído miles de colonos cristianos que repoblaron ciudades fronterizas. Había humillado a los almorávides demostrando que ni siquiera Granada estaba segura. Y había asegurado su leyenda como el guerrero cristiano más audaz de su generación. Los musulmanes lo odiaban y lo temían en igual medida. Los cristianos lo veían como héroe épico. Después de la expedición andaluza, Alfonso continuó guerreando pero con objetivos más limitados. Tenía casi 70 años, extraordinariamente viejo para la época, especialmente para alguien que había pasado la vida en batalla. Pero incluso en edad avanzada, continuaba personalmente liderando campañas. Su mayor obsesión en años finales era capturar Valencia. Alfonso VI de Castilla la había tomado brevemente en 1094, pero los almorávides la reconquistaron en 1102. Alfonso el Batallador veía recuperarla como objetivo supremo. Intentó múltiples veces, pero Valencia estaba demasiado bien defendida y demasiado lejos de sus bases de poder. Nunca lo logró. En 1134, Alfonso estaba sitiando Fraga, fortaleza musulmana cerca de la frontera. Los almorávides enviaron ejército de socorro. Lo que siguió fue desastre. En la batalla de Fraga, el 17 de julio de 1134, el ejército de Alfonso fue derrotado decisivamente. Las fuentes hablan de miles de muertos, incluidos muchos nobles aragoneses. Alfonso mismo fue herido gravemente. El rey logró escapar, pero estaba muriendo. Se retiró a la villa de Poleñino en las montañas de Aragón. Y ahí, en septiembre de 1134, Alfonso el Batallador dictó uno de los testamentos más escandalosos de la historia medieval. Dejaba todo su reino a las órdenes militares, específicamente a los templarios, los hospitalarios y la Orden del Santo Sepulcro. Nada para la nobleza aragonesa, nada para la iglesia secular, nada para parientes. Todo para las órdenes militares. Murió poco después, probablemente el 7 de septiembre de 1134. Tenía 61 años y había reinado durante 30. Casi cada uno de esos años lo había pasado en guerra. Su testamento causó crisis inmediata. Las órdenes militares obviamente querían cumplirlo porque heredarían reino entero, pero la nobleza aragonesa se negó absolutamente. Navarra se separó inmediatamente eligiendo su propio rey. Aragón eligió al hermano de Alfonso, Ramiro el Monje, quien literalmente tuvo que salir de monasterio para convertirse en rey. Las órdenes militares finalmente aceptaron compensación de tierras y dinero, a cambio de renunciar al reino completo. ¿Por qué Alfonso hizo testamento tan radical? Las teorías varían. Algunos dicen que estaba amargado porque no tenía herederos legítimos y quería vengarse de la nobleza que lo había frustrado. Otros argumentan que genuinamente creía que solo órdenes militares dedicadas permanentemente a Guerra Santa podían continuar su misión de reconquista. Quizás simplemente era acto final de rey que toda su vida puso guerra contra el Islam por encima de todo lo demás, incluida estabilidad de su propio reino. Entonces, ¿quién fue realmente Alfonso el Batallador? Dependiendo de quién pregunten, obtienen respuestas muy diferentes. Para cristianos medievales, especialmente aragoneses, era héroe absoluto. Cantar de gesta, poemas épicos, celebraban sus hazañas. Lo retrataban como guerrero perfecto, devoto cristiano, defensor de la fe. Las crónicas cristianas hablan de él con reverencia, describiendo victoria tras victoria. Se convirtió en figura legendaria, modelo de rey guerrero ideal. Incluso siglos después, cuando Aragón se unió con Castilla para formar España, Alfonso el Batallador permaneció como uno de los grandes héroes fundacionales. Para musulmanes contemporáneos, era pesadilla hecha realidad. Los cronistas árabes lo describen con mezcla de odio y respeto temeroso. Lo llaman tirano, perro, maldito, pero también reconocen su habilidad militar.
Un cronista escribió que era azote enviado por Alá para probar a los creyentes. Otro que ningún rey cristiano causó tanto daño al Islam como Alfonso de Aragón. Su expedición a Andalucía en particular dejó trauma psicológico profundo, demostración de que el poder almorávide no era inquebrantable. Desde perspectiva moderna, Alfonso es figura más compleja. Sí, fue extraordinariamente exitoso como conquistador. Duplicó el tamaño de Aragón. Ganó 29 de aproximadamente 29 batallas registradas, récord militar casi único. Cambió fundamentalmente equilibrio de poder en la península, estableciendo a Aragón como potencia mayor. Sus conquistas crearon base territorial que permitiría a la corona de Aragón eventualmente expandirse al Mediterráneo. Pero también era fanático religioso que veía la guerra contra el Islam como misión divina absoluta. No tenía interés en diplomacia, coexistencia o pragmatismo. Donde otros reyes cristianos a veces aliaban con reyes musulmanes contra rivales cristianos, Alfonso rechazaba tales alianzas. Era guerra perpetua sin compromiso. Esta intransigencia causó problemas políticos constantes, especialmente su matrimonio desastroso con Urraca, que casi destruyó Alianza Aragón-Castilla. Su testamento, dejando el reino a órdenes militares, fue acto profundamente egoísta que causó crisis sucesoria y debilitó temporalmente a Aragón justo cuando su muerte ya había creado vacío de poder. Si su objetivo era asegurar continuación de la reconquista, el testamento fue contraproducente porque desestabilizó el reino que había construido. Y desde perspectiva de poblaciones que sufrieron sus guerras, tanto musulmanes como cristianos mozárabes atrapados en zona de guerra, Alfonso fue figura trágica. Sus campañas causaron devastación masiva. Campos quemados, pueblos destruidos, poblaciones desplazadas. La expedición andaluza, presentada como liberación heroica, también fue forzada reubicación de miles de personas arrancadas de sus hogares ancestrales. Pero contextualizando en su época, Alfonso fue producto de su tiempo llevado al extremo. La Reconquista era ideología dominante de reinos cristianos del norte. Todos los reyes cristianos querían expandirse a costa de Al-Ándalus. Alfonso simplemente lo hizo más efectivamente, más implacablemente que cualquier otro. Era, en términos medievales, rey exitoso porque logró lo que se suponía que debía lograr un rey: expandir territorio, enriquecer su reino, derrotar enemigos, inspirar lealtad y miedo. Alfonso el Batallador murió hace casi 900 años, pero su impacto en la historia española es incalculable. Las ciudades que conquistó, Zaragoza, Tudela, Calatayud, siguen siendo importantes. Las fronteras que estableció definieron regiones durante siglos. El reino de Aragón que expandió eventualmente se uniría con Cataluña, conquistaría Valencia, las Baleares, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, convirtiéndose en una de las grandes potencias mediterráneas. Nada de eso habría sido posible sin las conquistas fundamentales de Alfonso. Más abstractamente, Alfonso representa un momento crucial en la Reconquista cuando comenzó a inclinarse decisivamente a favor cristiano. Antes de él, los almorávides habían detenido el avance cristiano. Después de él, aunque los almorávides permanecieron poderosos, el momentum había cambiado. Las conquistas cristianas ya no eran reversibles. El proceso que eventualmente llevaría a la caída de Granada en 1492 había acelerado significativamente gracias a Alfonso. Y personalmente, Alfonso el Batallador es recordado como uno de los grandes guerreros de la historia medieval española. No era santo, Dios sabe, que causó suficiente sufrimiento. No era estadista brillante. Su vida personal y política fue desastre. Pero era exactamente lo que su apodo indicaba: un batallador. Un guerrero que vivió para la guerra y murió después de 30 años de campaña casi ininterrumpida. Los musulmanes lo llamaban perro, azote, maldito. Los cristianos lo llamaban héroe, defensor de la fe, martillo del Islam. La verdad probablemente está en algún punto medio. Era hombre extraordinariamente capaz de violencia organizada, que vivió en era donde esa capacidad era más valorada que cualquier otra. Era producto de su tiempo, pero incluso para su tiempo, era extremo. Entonces, la próxima vez que visiten Zaragoza, caminen por sus calles, admiren la aljafería,
Recuerden que esa ciudad cayó ante hombre que dedicó cada momento de su vida adulta a un solo objetivo: conquistar tierra musulmana a cualquier costo. Alfonso el Batallador conquistó ciudades, aterrorizó enemigos, cambió historia y después murió haciendo exactamente lo que había hecho toda su vida: luchando. Hay cierta coherencia brutal en eso. Vivió por la espada y murió por la espada, y su legado, para bien o para mal, forma parte fundamental de lo que eventualmente se convertiría en España. Esto ha sido Españaverso, y esta ha sido la historia de Alfonso el Batallador, el rey que aterrorizó al Islam. Si les gustó, denle like, suscríbanse y déjenme en comentarios qué figura histórica española quieren que cubramos después. ¡Hasta la próxima!